Hoy vamos a hablar de la interpretación de los análisis del riñón. Para tener una idea precisa de la función de los riñones, es suficiente con realizar un sencillo análisis de sangre con determinación de urea y creatinina y unos análisis de una muestra de orina en la que se valore la presencia de células, glóbulos rojos o leucocitos y proteínas, concretamente la albúmina. Hoy en día estos dos tipos de análisis forman parte de la rutina de cualquier estudio analítico. En este apartado voy a comentar brevemente el significado de las pruebas analíticas relacionadas con el estudio de la función renal. El objetivo es que usted se informe y entienda el significado de las pruebas que le realizan, pero de ninguna manera que se pretende que usted pueda tomar decisiones médicas sobre su enfermedad, dado que éstas dependen de un análisis profundo y complejo propios de profesionales con experiencia. En el análisis de sangre hay muchas determinaciones relacionadas con la función renal. En primer lugar, la urea. La urea es un residuo de la descomposición de las proteínas y por lo tanto está directamente relacionada con la cantidad de proteínas que comemos. El nivel normal en sangre es inferior a 40 miligramos decilitro. El aumento de la urea puede producir malestar digestivo, tipo náuseas, vómitos y cuando los niveles son muy altos, alteraciones en el nivel de conciencia. Es lo que llamamos cuadro de uremia. Otra analítica típica del riñón es la creatinina. La creatinina sérica es un residuo de la masa muscular y de la actividad muscular. De este dato, y en base a unas fórmulas en las que se tiene en cuenta la edad, el sexo y el peso, podemos calcular lo que podríamos decir el porcentaje de filtrado glomerular. A medida que la creatinina sube en sangre, veremos que el porcentaje de filtrado glomerular baja. El nivel normal en mujeres es inferior a 0,96 y en varones inferior a 1,16. A veces, si se ha hecho un ejercicio intenso las horas antes de hacerse el análisis de sangre, podemos encontrarnos con ligeros aumentos de creatinina que no se corresponden con insuficiencia renal, sino que realmente es un reflejo de esa actividad muscular previa. El filtrado glomerular es, por tanto, el porcentaje de filtrado glomerular o el porcentaje de función renal que usted tiene. Hasta hace poco tiempo, la función renal se calculaba mediante el cálculo del aclaramiento de creatinina, para lo que era necesario recoger la orina de todo el día. Cuando esta orina no se recogía bien, los resultados entonces no eran fiables. Actualmente, la recogida de orina de todo el día se obvia, dado que existen unas fórmulas que parten de las cifras de creatinina en sangre y con eso se consigue saber el porcentaje de filtrado glomerular. Este porcentaje de filtrado glomerular, dependiendo del nivel que salga, dará lugar a unos grados diferentes de insuficiencia renal. Grado 1 cuando el filtrado es mayor de 90, grado 2 cuando está entre 60 y 90, grado 3 cuando está entre 30 y 60, grado 4 entre 15 y 30 y grado 5 inferior a 15 mililitros minuto o un 15% de función renal. El potasio es un mineral que hay en sangre y que ayuda a que su corazón y sus músculos trabajen apropiadamente. Procede fundamentalmente de las frutas, las verduras, el chocolate, los frutos secos. Debe mantenerse en unos niveles muy estrechos, entre 3,5 y 5,5, porque su aumento o disminución, aunque sea leve, puede producir graves alteraciones en nuestro organismo, fundamentalmente alteraciones en el ritmo cardíaco. La albúmina sérica es la proteína más abundante del plasma sanguíneo. Es un buen indicador del estado global de nutrición. Se considera valores normales entre 3,5 y 5 gramos por decilitro. Cuando los niveles son bajos, pueden aparecer edemas. La albuminuria es la presencia de albúmina en orina, en unos niveles por encima de los que se pueden considerar normales, que es hasta 30 miligramos decilitro al día. El calcio es un mineral muy importante para tener los huesos fuertes y para que el organismo realice multitud de funciones correctamente. La contracción de los músculos, la coagulación de la sangre. Sus valores normales oscilan entre 8,5 y 10,8 miligramos decilitro. Estos niveles están mantenidos por un complejísimo mecanismo en el que participan otros minerales, como el fósforo, y hormonas como la parathormona y la vitamina D. El fósforo es un mineral de la sangre en íntima relación con el calcio y con todo el mecanismo de este de cara a control de la mineralización del hueso.
Los niveles óptimos son de 3,5 a 5 miligramos decilitro y en insuficiencia renal se sabe que es importantísimo el control del fósforo y a veces muy difícil mantenerlo dentro de niveles adecuados. Un nivel alto de fósforo en pacientes con insuficiencia renal puede provocar huesos débiles y tiene un efecto negativo sobre todo el sistema cardiovascular. La hormona paratiroidea que hemos nombrado antes está producida por las glándulas paratiroides que se encuentran en el cuello a ambos lados del tiroides. Su función es controlar en un rango muy estrecho los niveles de calcio en sangre. La vitamina D es la vitamina que obtenemos fundamentalmente de dos fuentes, la radiación solar y la dieta. A partir de estas dos fuentes se forma la vitamina D no activa que al pasar por el riñón se activa y entonces actúa a muchos niveles. Entre otros, es uno de los fundamentales mantenedores del hueso de calidad. El colesterol, conocido colesterol, es un tipo de grasa que se encuentra presente en la sangre. Gran parte está producido por nuestro propio organismo, pero también depende de lo que comemos. Un nivel alto de colesterol puede aumentar sus probabilidades de tener problemas cardíacos y circulatorios. Los valores normales de colesterol total varían sobre todo en base al riesgo cardiovascular que usted tenga. Hablamos del colesterol del bueno, que es el colesterol HDL, que protege el corazón y a medida que es más alto disminuye el riesgo cardiovascular. Sus niveles están recomendados por encima de 35 miligramos decilitro. El colesterol LDL, también llamado colesterol del malo. Un nivel alto de colesterol LDL puede aumentar sus posibilidades de tener problemas cardíacos y circulatorios. Los triglicéridos es otro tipo de grasas menos conocido, pero que también produce efectos deleterios sobre el sistema cardiovascular. Es habitual encontrarlos altos, sobre todo en pacientes diabéticos, cuando la diabetes está mal controlada y depende también del volumen o cantidad de hidratos de carbono de dulces, de hidratos de carbono de metabolismo rápido que comamos y del alcohol. El hematocrito y la hemoglobina son dos parámetros que medimos como parámetros para conocer si tenemos o no anemia. Los glóbulos blancos son células que tenemos en la sangre y que su función es fundamentalmente la inmunidad, protegernos de los microorganismos que invaden nuestro organismo. Son los llamados también leucocitos. No debemos olvidar entre los análisis que hacemos en la función renal los análisis de orina. Los nefrólogos somos conscientes de la enorme información que aportan los análisis de orina y por lo general no nos gusta adelantar un diagnóstico si no disponemos de esta información. La orina es el resultado final de todas las funciones del riñón y por tanto, cuando alguna de estas funciones no se está llevando correctamente, siempre encontraremos un reflejo en los análisis de orina. El análisis de orina fundamentalmente va orientado a conocer dos aspectos: la composición de la orina, la presencia de albúmina y proteínas y la presencia de células, que en condiciones normales no deben de aparecer salvo en cantidades indetectables. El aspecto de orina también es muy importante. Actualmente apenas se le presta atención porque hemos mecanizado todo el diagnóstico y el estudio de la orina. Sin embargo, para nuestros ancestros era una fuente importantísima de información y de diagnósticos. La diferente composición de la orina justifica en gran medida los cambios que apreciamos en su aspecto y en su color. En todo caso, la orina siempre debe ser transparente porque cuando es turbia nos puede estar indicando que aparece una infección subyacente. Cuando la orina adquiere un color rosa, rojo, coñac o Coca-Cola, debemos consultar con nuestro médico porque puede ser reflejo de que hay sangre en la orina y esto ya no es normal. Del mismo modo, es habitual en personas predispuestas a formar cálculos o incluso en las no predispuestas, cuando las orinas están muy concentradas por beber poco líquido, esto es habitual y frecuente en verano, encontrar cristales de orina cuando se analiza en el microscopio. Asimismo, la aparición de espuma en la orina puede ser indicativo de pérdida de proteínas en la orina y es una manifestación que siempre se debe estudiar detenidamente.